Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en días que, que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al estudiar y reflexionar acerca de estos pasajes, hay algunos aspectos que me gustaría mucho compartir con ustedes, que a mí me han sido de utilidad, me han bendecido mucho. El primero de ellos está en el versículo número 6, y la expresión es: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eh, para poder entender un poquito el contexto de lo que estaban pudiendo vivir tanto Zacarías como Elizabeth, el último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Él termina su, su libro, su escrito, anunciando la llegada de Elías, acerca de que él habría de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esas fueron las últimas palabras que se tienen registro del Antiguo Testamento. Después de este libro del profeta Malaquías, ocurrió un silencio de parte de Dios de 400 años. Esto me llama mucha atención porque quiere decir que ya no hubo profeta, ya no hubo ángeles acercándose a los hombres o la presencia de Dios derramándose entre los hombres. Hubo un periodo de esterilidad muy grande. Estos 400 años fueron muy complicados, fueron muy difíciles para el pueblo de Israel. Tuvieron varias revueltas internas, varias peleas internas.
tuvieron también pues varias invasiones, y la más reciente, que es la de Roma en tierras de Judea, la verdad es que había dejado muy mal a los israelitas, los había dejado en un estado de mucha tristeza, de mucha desesperanza, de mucha angustia. Y espiritualmente hablando, cada uno de los israelitas trataba, dentro de sus capacidades, de sus fuerzas, de su inteligencia, trataba de vivir de acuerdo a lo que entendía que Dios le pedía para ellos. Fueron 400 años de silencio real, donde Dios no habló, no les dirigió la palabra, no levantó profetas, no levantó sacerdotes, no levantó líderes que pudieran hablar en nombre de Dios. Fueron 400 años de un completo desierto espiritual, donde cada uno podía estar pensando y considerando y reflexionando lo que fuera, con tal de tratar de buscar la, la vida que Dios quería para ellos. Eh, Cuando Herodes el Grande hace su aparición como rey de Israel, obviamente con el aval y bajo la responsabilidad del Imperio Romano, él concluye la edificación del Templo de Jerusalén. No solo eso, sino que también negocia con los romanos para que pudieran restaurarse los sacrificios, el sumo sacerdocio, la, eh, las fiestas solemnes que cada año se llevaban a cabo. Es decir, que la llegada de Herodes el Grande trajo consigo como una especie de refrigerio espiritual, algo así como un nuevo, eh, un nuevo suspiro, un nuevo anhelo, un nuevo despertar desde el punto de vista religioso judío. Ya tenían su templo nuevamente, ya nuevamente había sacrificios, es decir, lo que estamos ahorita leyendo no se tuvo durante 400 años. Lo que ahorita estamos leyendo, este sacrificio, este momento en el cual Zacarías entraba al templo para quemar incienso, era algo que estuvo suspendido por 400 años, porque el pueblo de Israel sencillamente se dedicó a lo suyo, se dedicó a sus propias necesidades, a sus propios problemas, a tratar de salir cada día adelante, a tratar de que cada uno pudiera vivir de la manera más accesible, trabajando, etcétera. O sea, el pueblo de Israel se despreocupó durante 400 años de su vida espiritual, básicamente, y no hubo tampoco un profeta o alguien que guiara, que se levantara para guiar al pueblo. Entonces, lo que yo aquí veo de contexto es que Zacarías está dentro de el nuevo, digamos, restauración desde el punto de vista exclusivamente humano, lo quiero dejar bien claro, es decir, humanamente hablando, los esfuerzos humanos que dieron como resultado que se volviera a edificar el templo, que se volvieran a restaurar los sacrificios, el sumo sacerdocio, las actividades religiosas, las grandes procesiones para las fiestas anuales, todas estas cosas desde el punto de vista religioso volvieron a empezar. Para los judíos esto representaba un despertar, esto representaba una especie de avivamiento en términos más contemporáneos, donde la religión comenzaba a funcionar de nuevo después de mucho tiempo de estar básicamente detenida. Eh, Aquí en este ambiente de religión, en este ambiente donde aparecieron nuevamente los sumos sacerdotes, los hijos de Sadoc, quien fue sumo sacerdote, donde aparecen los fariseos como una corriente judía que buscaba la santidad, la consagración, etcétera. En este ambiente es donde Zacarías crece, donde Zacarías ejerce el sacerdocio, porque era él también descendiente de, de los sacerdotes, él podía ejercer el ministerio en el templo. En otras palabras, el pueblo estaba en un momento que podríamos pensar que se estaba reconciliando con Dios. Entonces, todo este contexto es
en el cual nos encontramos cuando leemos este pasaje. Un momento en el cual el pueblo estaba entusiasmado, el pueblo se sentía de nuevo en contacto con Dios, sentía que Dios los estaba bendiciendo porque había nuevamente templo, porque había nuevamente sacrificios, porque había nuevamente las procesiones, etc. Había de nuevo una alegría en cuestiones de la vida espiritual del pueblo. Y eso que todavía no llegaba el Mesías, y eso que Cristo estaba a punto de llegar. Sin embargo, ya había un cierto entusiasmo por parte del pueblo, un cierto grado de lo que podríamos pensar que hoy es un avivamiento, un despertar. Y es que, amados, si nos podemos reflexionar un poquito, para muchas personas el hecho de que vayamos a volver a la congregación y después se reactive todo esto después de este periodo de cuarentena que estamos viviendo, eh, para mucha gente va a ser un milagro el que se vuelvan a reactivar iglesias, cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera que pudiéramos, que en medio de esa reactivación, de ese despertar a la religión, que no necesariamente tiene que ver con un despertar hacia Dios, podamos nosotros prestar nuestra atención, arrojar luz a la conducta que tenían Zacarías y Elizabeth, que, que delante de Dios fueron dignos para poder recibir el milagro de la vida que no habían tenido, se les había negado, este, y que podamos entender que aunque veamos desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de dogmático, desde un punto de vista de restaurar nuevamente las iglesias, etcétera, porque ahorita se paró todo, que podamos aprender y entender que no es lo que se está haciendo hacia afuera, sino lo que Dios ve en los corazones. Y aquí Dios nos está demostrando que más allá de que se hubiera regresado el templo y demás a la actividad, Dios estaba viendo los corazones de Zacarías y de Elizabeth, y delante de Dios eran justos. Por eso dice la escritura que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos delante de Dios, porque delante de los hombres, Zacarías y Elizabeth eran personas que habían sido maldecidas, porque no podían tener hijos. Las cosas acerca del nacimiento de Juan el Bautista se dieron de la siguiente manera. Dentro de todo este contexto, le toca a Zacarías justamente ir a ofrecer el incienso en en el lugar santo, en el santuario, y estando él ahí, que solamente podía entrar el sacerdote, no podía entrar el resto de la gente se quedaba afuera en el templo, pero en la parte de afuera, hacia adentro con el incenciario, solamente podía entrar el sacerdote según las ordenanzas de culto que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y estando Zacarías ahí, presentando sus oraciones, presentando la oración por el pueblo, se le aparece un ángel. Y la aparición de este ángel se debe a que tenía buenas noticias que darle. Desde luego que yo creo que como cualquiera de nosotros, si se nos apareciera un ángel, hubiéramos entrado en estado de miedo, ¿no? De temor. No puedo sino imaginarme el momento y decir, Dios, qué impresionante ha de haber sido mirar en ese momento a un ser celestial eh, que se te aparece. Tú ya eres grande, tú ya estás cansado, estás ahí cumpliendo con tu labor ministerial, y de momento se te aparece un ángel para darte un mensaje de parte de Dios. El impacto que recibió en ese momento Zacarías ha de haber sido de una magnitud impresionante. Literalmente la escritura dice que
se tuvo temor, ¿no? Se pasmó, se quedó con mucho miedo. Y la primera palabra que le dice el ángel a Zacarías es muy similar a lo que siempre Dios nos está queriendo pedir, lo que siempre nos está queriendo brindar. No temas. Y esto me hace pensar en tantas veces que en el Evangelio veo que Dios cuando se manifiesta, cuando se hace presente de una u otra manera con sus siervos, con sus siervas, eh, les pide que no tengan miedo. Y la verdad es que es bien importante que Dios nos diga esto porque sí genera miedo. Desde luego que el encuentro que podemos tener con Dios genera un miedo porque no somos dignos, porque no somos personas que entendamos las cosas espirituales. La verdad es que si no es porque el Espíritu Santo nos está ayudando, no podríamos ni siquiera dar un paso eh, de manera correcta. Es solamente su gracia la que nos mantiene con vida y la que nos mantiene de pie y tratando de hacer algún bien en esta vida. Y la verdad es que cuando tenemos un encuentro como el que tuvo Zacarías, como el que quizás algunos hayan tenido en algún momento, genera un estado de conciencia inmediata, de saber que no somos dignos, de estar viendo lo que vemos o de estar entendiendo lo que entendemos y causa temor. Y entonces el ángel le dice, no temas, no temas, no tengas miedo de este encuentro, no tengas miedo a encontrarte con Dios y con su voluntad. Y entonces le dice que no tenga miedo y le dice que trae buenas noticias. Y le dice que su oración ha sido oída. Qué hermoso es cuando sabes que tu oración ha sido oída, cuando sabes que Dios ya te escuchó, cuando sabes que Dios ya te dijo sí o ya te dijo no, pero ya te escuchó. Y la verdad es que yo me imagino a alguien como Isaías durante toda su vida pidiendo a Dios tener hijos. Vale la pena decirlo, hermanos, porque sí es importante. Para los judíos, el tener familia, el tener descendencia, para la mujer, el tener hijos, no era una cuestión de decisión meramente, era una bendición. Tener familia, tener hijos, era una bendición y el no tenerlos era una maldición. Realmente la gente se sentía dolida, se sentía afrentada, se sentía señalada cuando no podía tener hijos. Y este era el caso de un matrimonio que durante todos sus años habían estado pidiendo, anhelando, deseando, buscando tener hijos y no se daba. Y entonces llega un momento, un estado del alma en el cual pues ya asumen que no van a poder tener hijos, sin embargo, sí eran señalados, sin embargo, sí se sentían maldecidos. Es decir, ellos habían vivido una vida, como dice la escritura, justa y irreprensible delante de Dios, sin embargo, su falta de bendición familiar, su falta de poder tener hijos, el no poderlos tener, para ellos representaba algo que chocaba con su fe. Ellos no podían entender por qué razón Dios no les estaba entregando hijos. Y entonces seguramente ellos, como muchas veces nos llega a pasar, volteaba y decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué le estoy regando? ¿Qué, qué estoy haciendo delante de Dios mal? Porque no me permite tener esta bendición. Y la verdad, hermanos, es que a veces nos sentimos de esta forma. Al menos yo a veces sí me he sentido así, que digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Pareciera esto, pareciera que estoy avanzando y luego de momento no. Y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y luego me lleva por otro camino y la verdad es que a veces es difícil poder entender los planes de Dios, la voluntad de Dios, porque no sabemos exactamente qué es lo que tiene como planeado para cada uno de nosotros. A lo mejor podemos tener la fe de que nos va a llevar al cielo, pero ir cada día a veces es un poco complicado porque no sabemos qué nos va a deparar el día de mañana.
Y si antes de conocer lo que está preparando de aquí a unos meses, a unas semanas, empezamos a ver sufrimiento, empezamos a ver angustia, empezamos a ver tribulación, comenzamos a cuestionarnos qué estoy haciendo mal. No es que Zacarías y Elizabeth estuvieran haciendo algo mal, sencillamente que estaban destinados a algo mucho mejor. Aunque todo el periodo de su matrimonio hayan estado siendo atacados, cuestionados, señalados, etcétera, Dios estuvo todo este tiempo tratando con su corazón, con su alma, para que cuando llegara el regalo de Juan el Bautista, ellos pudieran abrazar esta promesa, abrazar a Juan el Bautista, ser los mejores padres que pudiera existir en ese momento, porque ellos no podían tener hijos y llegó la bendición de Juan el Bautista. Entonces, es bien interesante pensar un poquito, ponernos en su lugar. Durante muchísimos años, ellos se veían a sí mismos como personas que estaban bajo maldición. Y seguramente toda la familia se los decía. No, pues, ¿qué hiciste? ¿En qué pecaste? Y se los traían ahí una y otra vez, angustiados. Qué difícil momento, qué difícil situación. Pero ahí estaba el ángel para darle buenas nuevas y de decirle, ¿sabes qué? Llegó el momento. Vas a concebir y vas a dar, Elizabeth va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lo siguiente que quisiera que pudiéramos prestar un poco de atención es a la reacción que tiene Zacarías ante lo que el ángel Gabriel le estaba anunciando. El ángel Gabriel le estaba dando buenas noticias, le estaba hablando de parte de Dios. Digo, no a cualquiera se le aparece un ángel. Este, y le estaba diciendo acerca de la llegada de Juan el Bautista, de que iba a poder tener hijos. Y la reacción de Juan, de Zacarías, perdón, es llamativa en el sentido de decir, no le creyó, no le creyó. Este, eh, Quizás uno pensaría, pues es totalmente normal que no le hubiera creído, ¿no? Después de tantísimos años que, que estuvieron esperando tener hijos y de repente ya en el momento menos natural que pudiera haber existido en ese momento les dicen, sí, va a haber hijos, sí vas a tener hijos. Desde luego que inicialmente le costó trabajo creerlo, ¿no? Sin embargo, ante la intensidad del momento, ante la evidencia que tiene delante de sus ojos, la verdad es que se sintió incredulidad en el ambiente, porque a lo mejor nosotros no hemos recibido una visita de un ángel, ¿no? Y a veces eso quisiéramos muchas personas, de decir, a ver, ven y háblame claro, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres por dónde quieres que camine? Pero aquí Zacarías, teniendo un corazón irreprensible, un corazón recto delante de Dios, un corazón justo, al ver esta manifestación del ángel, aún así tuvo un momento de incredulidad. Y, y este momento de incredulidad pues le costó a Zacarías el hecho de quedar sin habla. ¿Era un castigo? Más bien era una bendición. Y ahorita voy a explicar por qué razón creo que era una bendición, aunque pareciera un castigo. Eh, ¿Te imaginas tú lo que hubiera sucedido en el corazón de Zacarías al estar anunciando que recibió una visión de parte de Dios, eh, cuando todo el mundo creía de él que estaba bajo maldición, que había algún pecado en él? La verdad es que Dios lo cuidó a través de este enmudecimiento para que no entrara en contiendas, para que no entrara en conflictos con absolutamente nadie. ¿Por qué razón? Porque la sociedad lo que tenía clasificado como alguien que pues sí, parece muy santo, pero pues no, Dios no le dio hijos. Y como era una bendición grandísima, evidente, manifiesta, que se pudiera tener prole, eh, qué difícil hubiera sido para Zacarías
continuar con estas burlas durante 9 meses más, sabiendo que ya en 9 meses podría tener un hijo, de acuerdo a la palabra del ángel. Así que este silencio incómodo, derivado de la incredulidad, del dudar de cómo podría hacerse esto, pues eran ya gente de edad avanzada, en realidad era una bendición. Fue Dios como diciendo, a ver, tú guarda silencio, no quiero que estés todo el tiempo hablando y anunciando y hasta a lo mejor llegando al grado de sentirse más espiritual, ¿no? Que los demás, o sea, está cuidando su corazón Dios. A veces así tiene que actuar Dios con nosotros. Eh, Nos tiene que cuidar de nosotros mismos. Y en este caso, Zacarías hubiera salido anunciando a los cuatro vientos que iba a tener un hijo, que le acababa de ser anunciado que iba a tener un hijo. Así que este tiempo de estar sin poder, sin poder hablar, en realidad fue una bendición para que se pudiera cumplir la palabra de Dios sin que el ser humano estuviera metiendo su cuchara en lo que Dios tenía planeado para Zacarías y para Elizabeth. Eh, Cuando él sale, empieza a hablarles por señas, finalmente sale del encuentro que tiene con el ángel y le empieza a hablar por señas a la gente, y la gente reconoce que algo vio. No entendieron qué cosa fue lo que vio, pero entendieron que tuvo un encuentro, Zacarías ahí con Dios, tuvo un encuentro con él, y algo pasó ahí adentro, sin saber entender qué era lo que Zacarías había recibido como promesa. Se regresa a su casa sin poder hablar, eh, tiene su momento de intimidad con su esposa, algo que seguramente habrá sido una bendición para ambos como matrimonio, y queda embarazada. Todo este proceso, todo este milagro, eh, tuvo un tiempo de silencio, tuvo un tiempo de que Zacarías tuvo que guardar silencio ante la sociedad, hasta que empezara a poder ser notorio que Elizabeth estaba embarazada. Cuando la sociedad vio que Elizabeth estaba embarazada, comprendió que Dios, el Dios de Israel, estaba con ellos. Se había acabado la afrenta, se había acabado la angustia, se había acabado la aflicción, la tribulación, se acabaron los comentarios cizañosos, se acabaron los momentos de señalamientos. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es que después de que puede haber un momento de mucha angustia, de mucha aflicción, de muchos dimes y diretes y señalamientos de parte de la sociedad, era el momento en el cual Dios quería honrarlos, porque se habían mantenido con un corazón sincero, con un corazón justo delante de los ojos de Dios, aunque para la sociedad y para sus vecinos fueran un matrimonio maldecido. Para Dios, todo ese tiempo de aparente maldición era un tiempo de enseñanza. Y amados, de esto podemos aprender nosotros, a confiar en Dios, a confiar en Dios de verdad, porque en Él están los tiempos, las sazones. Él lleva su plan metódicamente y de manera muy clara. Así que todo esto que acabamos de reflexionar, les invito a que lo llevemos a la oración. Que no nos desesperemos por lo que no veamos, sino que confiemos en lo que no vemos. Así, tan raro como se escucha. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Vamos caminando por la historia que Dios ha planificado para nosotros. Aprendamos a disfrutarla, aprendamos a tener confianza. No ha sido fácil, no ha sido fácil. No ha sido un camino sencillo, no ha sido un camino sencillo. Pero si nosotros mantenemos un corazón guardado delante de Dios y limpio, nuestro buen Dios, nuestro amoroso Dios,
va a cumplir sus planes y sus propósitos y va a quitar la afrenta, como termina diciendo del versículo 25 Elizabeth. Dios quitó mi afrenta, porque era la burla de sus vecinas, de sus amigas, de su familia, y Dios quitó la afrenta. Llegó un momento que dijo, voy a hacer notorio que estoy contigo. Así que tengamos ánimo, Dios lleva sus planes adelante, solo busquémoslo con todo el corazón. Eso sería mi petición para que nos quedáramos con esta serie de reflexiones. Padre, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias de verdad por los corazones de Zacarías y Elizabeth. Te doy muchas gracias porque nos permitiste que llegara a nosotros estas palabras, este momento de una persona que vivió hace tanto tiempo, pero que nos ilustra tu voluntad, que nos ilustra que no nos debemos de desesperar, sino que confiemos en ti con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres bueno y nos amas. Por favor, ayúdanos a vivir cada momento confiando en ti. En el nombre de Jesús.